Bienvenidos y bienvenidas a la Plaza Fuente Dorada, que da gusto verla así, en una nueva charla coloquio. La de hoy se titula La vida es lo primero, la deuda va después, respuestas ciudadanas. Después de esta charla intentaremos montar un nodo de auditoría ciudadana de la deuda en Valladolid, ¿vale? Para eso vamos a aprender cómo y nos animarán. Ayer leíamos en las noticias que la deuda pública española supera por primera vez los 20.000 euros por habitante, más o menos lo que llevamos ahora en el bolsillo cada uno de nosotros. Deuda pública 20.000 euros por habitante. Nos hablan siempre de todos los recortes que justifican en nombre de la... Lo vamos a repetir para que se note. Todos los recortes se justifican en nombre de la... Vale, ya uno se siente más. El PSOE y el PP cambiaron la intocable, inmaculada y prístina Constitución hace ya casi un año para que el pago de la deuda tuviese prioridad sobre todas las cosas, incluida sanidad, educación o pensiones. Dicen que todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y tenemos que pagar. Una pregunta, ¿y de dónde venimos además? ¿Pero quién se ha sobreendeudado? Hoy lo estamos recordando en muchas ciudades de este país. Vamos a pensar, no me quiero enrollar mucho, vamos a pensar realmente pensad cada uno, quién está en deuda con nosotras y con nosotros. Quizá estén en deuda con nosotras y con nosotros los banqueros, que han arruinado a la familia robando sus ahorros, han echado a la gente de sus casas y han empujado a muchas a la desesperación y al suicidio. Quizá estén en deuda con nosotros y nosotras los millonarios y las grandes empresas, que evaden impuestos, atacan los derechos de los trabajadores y luego financian ilegalmente a los grandes partidos a cambio de concesiones. Quizá también esté en deuda con nosotros la casta política, por mentir, robar, privatizar y repartir entre sus amigos lo que es de todos, por hacer una política económica y social en contra de la mayoría y por querer acabar con la sanidad y la educación pública. También están en deuda ahí con nosotros y nosotras los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por identificar, reprimir, perseguir y tratar como a criminales a las personas que se manifiestan pacíficamente por una sociedad más justa. Todos ellos están en deuda con nosotras y con nosotros y lo van a pagar. Pero nosotros y nosotras también estamos en deuda con alguien. Estamos en deuda con alguien, nosotros y nosotras. Estamos en deuda con aquellos y aquellos que nos precedieron. Los que lucharon y las que lucharon por los derechos sociales, las que se la jugaron, las que pagaron su rebeldía y dignidad con cárcel y represión, pero jamás se rindieron. Con ellas y ellos estamos en deuda y por eso no vamos a parar. Se lo debemos y vamos a seguir hasta el final. Dice el escritor Antonio Baños que nos llevan a una nueva edad media. Quieren siervos, sumisos, esclavos y sin derechos. Pero esta vez no son señores feudales, son señores deudales. Para aprender y conocer más de este perverso mecanismo de la deuda y de las herramientas de las que podemos dotarnos para luchar, hoy contamos con la presencia estelar. Me pongo como José Luis Moreno, que también metió dinerico, toma Moreno al Partido Popular. Tenemos con nosotros a Susana Menéndez, por aquí, un aplauso. Feminista asturiana, pedagoga de formación, ha participado en redes feministas locales en Asturias y León y también en internacionales. En la actualidad participa en la red estatal de agentes de igualdad, implicada en la denuncia de los recortes en las políticas de igualdad y forma parte de la reciente creada Comisión de Género de la Plataforma de Auditoría Ciudadana del Deute de Barcelona. Un aplauso. Y a su derecha tenemos a Guiomar Morales. Comenzó en el 15M de Madrid en el grupo de trabajo de Economía Sol. Ahora participa activamente en la plataforma
plataforma de auditoría ciudadana de la deuda del Nodo de Madrid, concretamente en la misión de contenidos y recientemente en el grupo de trabajo de auditoría de género. Un aplauso. La plaza está preciosa con ciudadanos y ciudadanas como vosotras. Está preciosa. Comencemos pues. Abajo el régimen. ¡No pagamos! ¡No queremos! ¿Se me oye? ¿Sí? Vale. Bueno, esta charla la hemos dividido, bueno, lo primero de todo, gracias por estar aquí, es una pasada volver a las plazas y volver a las plazas con tanta gente para hablar y analizar sobre este sistema que nos expropia desde lo más básico, ¿no? Y bueno, como ha dicho el compañero, el objetivo de esta charla es compartir con vosotras y con vosotros el análisis que desde la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda hemos estado haciendo desde los 2 últimos años sobre el sistema económico financiero, y que nos ha llevado a plantearnos que esta deuda es ilegítima y que por tanto no hay que pagarla. Y ante esta situación, nuestra propuesta de acción son las auditorías ciudadanas de la deuda, para determinar entre todas y entre todos qué parte de la deuda es ilegítima y por tanto qué parte no debemos pagar. Entonces, la charla la hemos dividido en 3 partes. Una primera en la que voy a intentar transmitiros este análisis crítico. En la segunda parte Susana explicará un poco el trabajo que se ha hecho desde el grupo de trabajo de auditoría de género y la perspectiva que se ha estado trabajando desde ahí, y por último explicaremos nuestra experiencia de cómo se han ido formando los nodos y el trabajo que hemos ido llevando en el día a día. Vale, entonces ¿cómo empezar con este análisis crítico? Bueno, desde la plataforma de la auditoría entendemos, o sea, todos nuestros análisis se parten de una premisa fundamental, que es que entendemos la deuda como una herramienta del sistema que nace del propio sistema y sin la cual las élites económicas y financieras no hubieran sido capaces de ir acumulando una cantidad ingente de beneficios de manera constante. Y esto además lo han hecho a través de la expropiación de los recursos y de las rentas de la clase trabajadora, de las mujeres y del medio ambiente. Para entender esto, voy a intentar pasar por un análisis primero del sistema económico a nivel global, un análisis después que intentaré concretarlo en el contexto europeo, para luego pasar a las especificidades del caso español. Pero antes de eso, yo creo que es necesario partir de saber de dónde estamos, ¿no? Unos datos, por lo menos iniciales, de la deuda que tenemos, ¿no? Nos dicen que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, que esta crisis es culpa de todos y de todas. Entonces, para ello, para saber si es verdad, vamos a profundizar en esos datos que son públicos, que están publicados por el Banco de España, que están al alcance de todos, pero que es un poquito entenderlos a priori, ¿no? Entonces, el trabajo que hemos hecho desde la auditoría es precisamente ese análisis que queremos compartir. Entonces, la deuda total de España a cierre de 2012, a 31 de diciembre de 2012, supera los 5 billones de euros. Eso supone un 492% del Producto Interior Bruto. Para que os hagáis una idea, el Producto Interior Bruto es el conjunto de bienes y servicios que se producen en la economía española durante un año. Entonces, para pagar la deuda que teníamos a finales del 2012, tendríamos que dedicar lo que se produce en España íntegramente durante casi 5 años, sin dedicar absolutamente nada a pagar educación, a sanidad, a nada, todo para intentar amortizar esa deuda. Por lo tanto, podemos afirmar que efectivamente la economía española tiene un problema de sobreendeudamiento muy grande. De hecho, es también interesante saber que la tendencia de la deuda en nuestra economía ha ido aumentando. De hecho, en el año 2000 la deuda estaba en torno al 275% del Producto Interior Bruto y casi se duplicó en el año previo a la crisis, en el 2006.
2007, llegando al 400 y pico. Pero, ¿quién se ha endeudado en realidad? ¿Quién se ha beneficiado de esta deuda? Bien, el 77% de la deuda es privada y solamente el 23% corresponde al endeudamiento de las diferentes administraciones públicas. Pero profundizando más, del total de la deuda privada, que es la mayor parte de la deuda total, las 3/4 partes corresponden a la deuda generada por empresas y por bancos, por entidades financieras. Solamente la cuarta parte restante corresponde a las familias. Pero es que además, según un informe del Fondo Monetario Internacional que realizó en 2012, decía que el 95% de la deuda generada por las empresas y por los bancos correspondía a aquellas organizaciones de más de 250 trabajadores. Si eso lo unimos a los datos del INE, que dice que del total de las empresas que hay en España, solamente el 0,12% tiene más de 250 trabajadores, tenemos que el 61% o cerca del 60% del total de la deuda está generada por el 0,12% de las empresas de este país. Lo cual es muy revelador, ¿no? Una parte muy pequeñita de la población, una élite económica y financiera, ha generado más de la mitad de la deuda que ahora nos asfixia. Si luego nos centramos y analizamos un poquito más qué hay detrás de la parte de la deuda de las familias, que es en torno al 18% del total, y nos fijamos en un informe del Banco de España, que es la encuesta financiera de las familias, decía que en el año 2008 el 50% de las familias de España no tenían ninguna deuda, ninguna, cero. De las familias que se endeudaron, la mayor parte de las que lo hicieron fueron las familias con el percentil de renta más alto. El 65% de las familias más ricas se endeudaron, en contraposición con el 16% de las familias más pobres. Pero es que además lo hicieron para comprar cosas diferentes. El 73% de la deuda de las familias pobres que se endeudaron fue dedicado a la compra de vivienda habitual. Por el contrario, las familias ricas dedicaron para lo mismo el 42% del endeudamiento. Y prácticamente la misma cantidad, otro 42%, lo dedicaron a la compra de segundas, terceras o cuartas viviendas. Mientras que las familias más pobres para eso dedicaron solamente el 11%. Evidentemente la compra de segundas, terceras, cuartas, quintas o hasta sextas viviendas está más relacionado con la especulación que la compra de tu vivienda habitual, que es un bien de primera necesidad. Si nos fijamos además en la evolución de la deuda pública, como ha dicho el compañero, es verdad, la deuda pública ha llegado a niveles muy altos, a pesar de que no sea la mayor parte de la deuda total. Actualmente la deuda pública es cerca del 112% del Producto Interior Bruto. Pero es que antes de la crisis, la deuda pública era el 47% del Producto Interior Bruto. La deuda pública ha aumentado a consecuencia de la crisis. No puede ser el origen de la crisis. Antes de la crisis, la deuda pública española era de las más bajas de Europa. Y además también es muy interesante saber que la mayor parte de la deuda pública procede del gobierno central, el 73%. El 19% de la deuda pública corresponde a las comunidades autónomas. Solo el 6% corresponde a corporaciones locales, como los ayuntamientos, y el 2% a la seguridad social. Porque parece por los medios de comunicación que el problema de esta crisis es que las comunidades autónomas y las corporaciones locales y los ayuntamientos no son solventes. Por tanto, con estos datos podemos concluir que el elevado endeudamiento de la economía española es responsabilidad principalmente de las grandes empresas de más de 250 trabajadores y de las grandes fortunas del país. Por tanto, no todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, sino que más bien ellos han vivido por encima de nuestras posibilidades. ¡Bravo! Entonces, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Vayamos a un análisis un poquito global. Como os decía, la deuda es consecuencia directa del propio sistema económico, capitalista, neoliberal que tenemos actualmente.
Es decir, es una herramienta que ha permitido la extracción de recursos desde la población, desde lo común, hacia las manos de esa élite. Supongo que ya sabréis que este sistema sea un sistema económico capitalista implica que el conjunto de todos los recursos de la economía tiene que girar y tiene que estar al servicio del crecimiento de los beneficios del capital. Es decir, que está al servicio de aquellas personas que tienen el dinero y que deciden dónde invertir. Pero es que además, a partir de los años 70, este sistema capitalista empezó a ser un sistema neoliberal. Esto quiere decir que a partir de estos años empezó a implantarse progresivamente un programa político específico que es el neoliberal, que se sustenta en 3 patas. La primera es la regularización, el establecimiento de leyes para conseguir la libre circulación de capitales y favorecer la especulación creando instrumentos financieros cada vez más complejos. Esto se hizo porque el lobby de la élite capitalista veía que el rendimiento que obtenía en la economía real no daba más, no conseguía que esos rendimientos y esos beneficios fueran cada vez más mayores. Entonces empezó a presionar para poder ejercer su actividad a través de la actividad especulativa, porque con poquito dinero puedes conseguir muchísimo más, porque no necesitas una inversión para comprar una fábrica o para comprar una maquinaria, simplemente tienes que poner ese dinero a disposición de los mercados financieros y enseguida consigues una alta rentabilidad, y mayor rentabilidad tendrás si tienes más dinero. Entonces, al final lo que se consiguió con esto fue trasladar un montón de recursos de la economía real, que es en la que se producen cosas, se producen bienes, se producen servicios que satisfacen nuestras necesidades, a la economía especulativa que no hace nada, que es un parásito social. Para que os hagáis una idea, se calcula que en el planeta se mueven alrededor de 60 billones de dólares en la economía real. En la economía especulativa se mueven de 4 a 7 veces más, de 240 a 400 billones de dólares. La otra pata del sistema neoliberal es la de reducir el poder del Estado. ¿Por qué? O sea, el argumento que se da es que la iniciativa privada siempre va a ser más eficiente que la iniciativa pública, porque como se mueve para obtener los máximos beneficios en el menor tiempo posible, pues entonces va a asignar los recursos de la economía de la manera más eficiente. Entonces, lo que hay que hacer es reducir el poder del Estado, intentando que privatice todos los servicios y todas las actividades que antes ejercía, que ya puede ser el abastecimiento de agua, los transportes, el servicio de correos, la producción de energía, y recientemente, como hemos podido ver, también se justifica la privatización de la sanidad y de la educación. Y además se intenta que la política fiscal sea regresiva, es decir, no es eficiente que se grave los beneficios de las grandes empresas o los beneficios sobre el capital, porque eso distorsiona la acción de estos grandes empresarios, que al final buscan el bien común. Lo que es necesario es aumentar los impuestos indirectos, como el IVA, que eso no distorsiona la actividad individual. Y el último punto, la última pata del programa neoliberal es la flexibilidad laboral, flexibilizar el mercado laboral. ¿Y esto qué supone? Al final es flexibilizar para que el factor trabajo se adapte siempre a las necesidades del capital, ¿no? De los inversores, que son realmente los que aportan en esta sociedad, porque gracias a ellos tenemos producción y tenemos inversiones y tenemos trabajo, ¿no? Según la teoría ortodoxa. Que al final esto lo que se traduce es en menos derechos laborales. Esto al final lo que genera es una reducción, o sea, una transferencia neta de recursos de la clase trabajadora y de lo común a estas élites económicas. Pero para que esto funcione, como este sistema capitalista, además de ser capitalista y neoliberal, está basado en el consumo. Para que cada vez crezca la economía es necesario que cada vez todas y todos consumamos más. Pero ¿cómo vamos a consumir más si cada vez tenemos menos renta? Pues consumiendo lo que no tenemos, es decir, endeudándonos. Por eso la deuda es fundamental para que esto funcione. Por eso la deuda es intrínseca al sistema y gracias a ella estas élites se han beneficiado en las últimas décadas.
Vale, y ahora vamos al contexto europeo, porque esto se materializa de una manera muy concreta en la Unión Europea que ha sido construida, ¿no? Cuando uno se pone a analizar cuál es el vínculo entre el sistema neoliberal y la Unión Europea, te das cuenta de que a pesar de las declaraciones de buenas intenciones por las cuales la Unión Europea era una herramienta para la democracia, para la solidaridad entre las naciones, para aumentar el bienestar de toda la ciudadanía, en realidad se ha construido en base a unas instituciones y en base a un funcionamiento que lo que hace es beneficiar precisamente a esta élite económica y financiera. ¿Cómo? Bueno, pues potenciando la libre circulación de bienes y de capitales y del factor trabajo, pero siempre como factor trabajo, no como personas que libremente nos podemos mover alrededor del mundo. Y esto fue el embrión de la Unión Europea, como la CECA, la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, que se creó en el 51, o en el Tratado de Roma del 57, que dio lugar a la Comunidad Económica Europea y el Euratom. Luego se hizo el Tratado de Maastricht en el 92, por el cual se generó un Banco Central Europeo cuyo objetivo principal era la inflación. No la creación del pleno empleo, no salvaguardar el bienestar de la población, no. La inflación como fin último. ¿Y a quién le beneficia más que la inflación se mantenga baja? Pues a las entidades financieras, porque su activo es el dinero. Si aumenta la inflación, el valor de su activo disminuye. Y además este Banco Central Europeo no puede emitir eurobonos y no puede financiar directamente a los estados, sino que el monopolio de financiar a los estados se lo cede a las entidades financieras, porque como son iniciativa privada, van a asignar los recursos muchísimo mejor. Entonces el Banco Central Europeo les da dinero al 1% para que luego ellos se lo presten a los estados al 5%, con lo cual el proceso de endeudamiento en sí mismo es un negocio para el sector financiero internacional y europeo. Pero es que además, con la Unión Europea y con el Tratado de Maastricht, se limitó la capacidad de acción del Estado, poniendo un límite a la generación del déficit del 3% y de la deuda al 60%. Porque si superábamos estos límites, según los economistas ortodoxos, entonces estaba en riesgo otra vez el nivel de inflación. Pero en realidad esto también es muy beneficioso porque permite reducir la actividad del Estado a favor de la actividad privada. Y luego además también desde la Unión Europea se ha promovido una política fiscal regresiva. Se han hecho directivas y se han hecho recomendaciones para que se grave cada vez menos fiscalmente los beneficios de las empresas y del capital y se promueva que los ingresos del Estado, si en cualquier caso, provengan principalmente de impuestos indirectos como el IVA. Pero es que además la estructura económica que se promovió desde la Unión Europea se basó en las ventajas comparativas. Esto quiere decir que cada Estado se tiene que especializar productivamente en lo que tiene una ventaja, en lo que es como más competitivo, en lo que sabe hacer mejor. Y mira tú qué casualidad que en España nos tocó la China de ser los mejores en el turismo y la construcción, que es un sector con poco valor añadido y además con unas condiciones laborales muy precarias. Y luego además es que la unión monetaria se generó entre países asimétricos, que eso ya se sabía. El problema es que paralelamente no se generaron los sistemas de compensación y redistribución necesarios, con lo cual el resultado fue que los países del centro tenían un superávit comercial muy grande que se financiaba a costa del déficit de los países de la periferia. Y este superávit se convirtió en un excedente de liquidez, en un dinero que tenían que colocar en algún sitio para obtener rentabilidad. ¿Y dónde lo colocaron? En las burbujas especulativas que se estaban creando en los países de la periferia. Con lo cual, esta crisis es consecuencia directa de la Unión Europea que se ha construido. Y ya pasando al contexto español, ¿qué ha pasado? Bueno, pues todo esto se ha materializado aquí con nuestras especificidades, que no son pocas. Aquí la economía especulativa se potenció con dos leyes fundamentales. La reforma de la ley del suelo del 98 del PP, que lo que hacía era vincular el precio de la vivienda y del suelo al precio de mercado, con lo cual se generan expectativas a que en el futuro eso fuera creciendo, y entonces la vivienda se convirtió en un bien especulativo, en lugar de ser lo que tendría que ser, un bien de primera necesidad.
Y además esto también facilitaba la recalificación de terrenos no urbanizables en urbanizables por parte de los municipios, dando lugar a una red de corrupción y de corruptela tremenda. Y la otra ley muy importante que dio lugar a todo esto fue la Ley de Cajas de Ahorros del 97, que permitió que dichas entidades dejaran de tener ese arraigo territorial que tenían inicialmente para poder hacer su actividad por todo el Estado y hacer más o menos las mismas actividades que hace la banca privada y la banca de inversión. Entonces, eso unido a todo el dinero que vino de Europa, se empezó a gestar una burbuja inmobiliaria tremenda, de la cual sacaron mucho provecho algunos. Sacaron mucho provecho las entidades financieras, las constructoras, los promotores, las inmobiliarias y las familias que consiguieron hipotecas a 30 o 40 años. Que si no hubieran dado esas hipotecas a 30 o 40 años, la gente no se hubiera podido endeudar ni tener una vivienda, porque paralelamente los salarios se estancaban o decrecían. Entonces, en este periodo, del 2000 al 2007, que es la gestación y cuando se hincha toda la burbuja, es curioso ver cómo la deuda pública aumentó solamente un 12%. Eso es que básicamente se queda de manera estable, casi no aumenta. Pero es que la deuda privada aumentó un 216%. La deuda de las sociedades no financieras, de las empresas, aumentó un 150%. La de las familias aumentó un 175%. Pero es que la del sector financiero aumentó un 800%. Pasó de 119.000 millones de euros a más de 1 billón de euros. Y entonces explota la burbuja, en el 2007, con la caída de Lehman Brothers. Explotó con eso, pero en algún momento hubiera explotado con cualquier otra cosa. ¿Qué pasó? Pues bueno, pues que se dieron cuenta de repente que Lehman Brothers estaba colocando activos tóxicos por todos lados, que se suponían que tenían la máxima calificación y resulta que no. Y entonces las entidades financieras se dan cuenta, empiezan a mirarse y parecen que se caen del guindo y se dan cuenta que todos estaban haciendo lo mismo. Y entonces se paraliza el mercado interbancario. Como ya no se dan dinero entre ellas, ya no hay dinero para seguir hinchando la burbuja especulativa. Y entonces tampoco llega dinero a España. Entonces, si no llega dinero a España para las entidades financieras, estas no pueden seguir refinanciando los créditos de las inmobiliarias, de las constructoras, ya no pueden dar hipotecas a las familias, y entonces se paraliza un sector que es con el cual había crecido la economía, que daba empleo a un montón de gente se va al paro, la gente ya no puede pagar las hipotecas, la gente no consume, baja el consumo de los comercios en general, esto se contagia a otros sectores de la economía y bueno, tenemos lo que tenemos, que ya conocemos todas y todos, ¿no? ¿Y los bancos cómo quedan? Pues los bancos quedan con un montón de créditos que han entregado a diferentes empresas que saben que no van a cobrar, créditos que tienen como garantía activos inmobiliarios con un valor superinflado por la burbuja, que saben que si van ahora al mercado eso no se lo van a dar, con un montón de deudas. En el N-1, donde hay mucha documentación para ir empezando a dar los primeros pasos, tanto en la línea que se ha llevado en Badalona del proceso administrativo que han seguido para hacer la petición y la solicitud de declarar ilegítima la deuda, como en la parte de análisis, ¿no? O sea, en realidad lo importante es que primero cada nodo decida por dónde empezar. O sea, yo creo que sí que hay una parte inicial necesaria de análisis, de recopilar información, de cuestiones básicas como cómo ha sido la evolución de la deuda, cómo han sido los intereses, cómo analizar los presupuestos. Para eso se ha creado una herramienta web que es el Observatorio Ciudadano, en los cuales tú vas metiendo la información de los presupuestos y a partir de ahí gráficamente puedes empezar a hacer comparativas y puedes empezar a hacer análisis que facilita mucho el trabajo. Entonces, todo ese trabajo que está hecho, pues es algo que los nodos que se van haciendo ya lo tienen, ¿no? Y bueno, luego pues es que cada sitio va en función de lo que ve. Por ejemplo, en Zaragoza y en Aragón han hecho un análisis bastante interesante sobre la evolución de la deuda y de los avales de las empresas, que ha pasado con Motorland, con Aramón, con Plaza, y luego aparte
partir de ahí hacer muchísima difusión a través de diferentes pues documentos de difusión, ¿no? Hay una parte de análisis, una parte de difusión, una parte de a lo mejor más de acción, de si con esto lo que queremos hacer es esa presión y esa exigencia a nivel municipal. O sea, en fin, las posibilidades son infinitas y como la plataforma sí que estamos bastante coordinados a nivel estatal, el apoyo también es infinito, ¿no? O sea, cualquier duda, pues ahí estamos todas y todos desde los diferentes territorios aportando nuestra experiencia y apoyándonos ahí. ¡Ole! También quiero decir que aparte de Badalona, más que nada para valorar el trabajo de todas las compañeras y compañeros, se han presentado mociones en otros ayuntamientos, en Alicante, Alcoy, otros ayuntamientos que han conseguido, por ejemplo, Alicante sí, Alcoy no, Valencia no, pero bueno, que han presentado mociones y han por lo menos las que no han conseguido que esa moción saliese adelante, se han conseguido visibilizar esa problemática, ¿no? Es un paso muy importante. Yo tenía un par de cuestiones. Aquí en Valladolid, por cuestiones municipales y demás, estamos en un ayuntamiento bastante difícil de obtener información. Se ha dado el caso hace una semana, 10 días, incluso a un grupo de la corporación pues no hubo un embargo de información y demás y bueno, entonces aparte de las mociones y tal, sí que me gustaría preguntaros si hay algún mecanismo para hacer este tipo de datos, digamos, económicos. Y por otro lado, bueno, lo he comentado antes, no sé si conocéis la filtración de Anonymous de la contabilidad del Partido Popular, la contabilidad A. Entonces, bueno, yo había comentado antes que a lo mejor sería interesante que un grupo de personas que les interesase, pues que se acercasen al final y pues por lo menos para ver qué cuestiones hay. Ya adelanto, hay bastantes cosas extrañas, desde pagos de 600.000 euros a un concejal de Zamora y cosas así. Entonces, no sé, por un lado hacer esa cuestión, esa pregunta, y por otro, pues no sé si entra dentro de lo que es auditoría de deuda pública como tal, pero a mí me parece importante como control ciudadano. Pues por supuesto. A ver, la primera pregunta, decirte que los ayuntamientos suelen ponerlo difíciles, no solo en general, porque a ver, realmente lo que falta, excepto algunas excepciones, que en España, en el territorio estatal, hay alguna excepción de transparencia clara en la que ya están publicadas todas y cada una de las partidas presupuestarias de manera pormenorizada en la web, pocas excepciones. Bilbao es una, por ejemplo. Siempre te ponen problemillas, es decir, en principio hasta la primera vez que te diriges al ayuntamiento te preguntas si estás empadronada o no, tienes que demostrarlo, una cosa así como en plan, ¿sabes? A ver qué quieres saber. De hecho, me acuerdo que una de las anécdotas fue que fuimos gente de la auditoría ciudadana a uno de los ayuntamientos y realmente del grupo que iba no había nadie empadronado allí, tuvimos que ir a buscar a alguien del empadronado allí para ir a pedirlo. O sea, cosas de este tipo te van a dar vueltas, eso está claro. Ahora, ¿tienes derecho a tener esa información? Sí. Como ciudadano que vives aquí, sí. O sea, realmente los presupuestos son públicos. O sea, garantizar la transparencia es algo que tenemos que tiene que salir. Han capado sus anchas hasta ahora, pero realmente somos nosotras y nosotros quienes tenemos que garantizar la transparencia. Esos presupuestos se los tienen que dar. A veces juegan con el tema de un resumen de presupuestos, tardan algunos días en dártelo, luego pues tienes que pedir más, tienes que andar con ese juego, pero esos presupuestos son públicos. No se pueden negar a facilitártelo. Con respecto al tema de que planteas de empezar por, o que te cuestionas tú si es posible hacer, o eso es una auditoría, por supuesto. Es decir, ha habido nodas que han empezado con temas relacionados. A mí me interesa auditar esto, a mí me interesa conocer, pues por ejemplo, quién financia la economía social. O por ejemplo, que es una manera de empezar a articular un grupo de trabajo que eso les motiva y a partir de ahí empezamos a articular todo el proceso, por supuesto. Cerca de Valladolid tenemos una pista de esquí. Sí, es cierto, a medio construir. Entonces lo que nos planteamos es decir, bueno, hay una pista de esquí, se dijo que se ha tirado varias veces por el Tribunal Superior de Justicia, luego la han declarado bien de interés regional por el artículo 33. Entonces, nosotros, es que yo lo que no entiendo, es decir, o sea, imaginaos que después de la charla hay 10 personas interesadas en formar el nodo de auditoría, ¿vale? 10, ojalá. Y entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, decimos, vamos a por la pista de esquí. Para que expliquéis, se va a Diputación, se explica qué informes técnicos avalaron eso ya se ha presentado.
no sé. Y luego, una vez que es claro, una recalificación de terrenos que se habían quemado, bueno, que era todo un despropósito, decimos, esta deuda es ilegítima, no la pagamos. Y no la pagamos, ¿y qué? ¿Y por qué es que ahora vamos a pagar la demolición también de la pista de esquí? Entonces, yo lo que creo que tenemos que entender es, tenemos que tener criterios técnicos, por qué no se sacó concurso público, a quién se dio, cómo, todo. Y luego, una vez que decimos, no hombre, es que nadie pidió una pista de esquí, a lo mejor eran por nuestros amiguetes que van a hacer unos chales al lado. Y una vez que decimos, vale, no pagamos, ¿qué hacemos? ¿Ponemos los carteles? Esto no se paga en la pista de esquí, o esa es un poco la pregunta. Hombre, el tema de la auditoría además es que somos la ciudadanía la que decide que es ilegítimo o no en base a nuestros propios criterios, ¿no? Dentro de la plataforma pues llevamos un trabajo hecho ya de analizar, tenemos un documento en el que establecemos casos más concretos en los que establecemos por consenso que ese caso no es, o sea, que esas deudas son ilegítimas. Por ejemplo, en cualquier tipo de endeudamiento hecho con dinero público que se haya servido para intereses privados de personas concretas y no para el interés común es ilegítimo. ¿Por qué? Porque lo hemos decidido entre todas. El hecho de es necesario un trabajo previo de análisis donde tires del hilo lo más posible para identificar a esas personas que han sido beneficiadas. O sea, el hecho de ir a los registros de propiedad, de intentar saber qué entidades financieras han sido las que han financiado ese proceso, qué entidad financiera es, quiénes están en la directiva, o sea, intentar desentrañar todo eso con nombres y apellidos es el trabajo de la auditoría. Y cuando ya tienes todo eso y tienes un informe que un poco apoya esa declaración ciudadana de que es ilegítimo, ¿qué haces? Pues ahí eso es lo que tenemos que hacer entre todas y tenemos que pensar estrategias. O sea, el trabajo lo estamos haciendo sobre la marcha y lo estamos descubriendo sobre la marcha entre todas. A partir de ahí se puede hacer consultas populares, se pueden hacer solicitudes, se puede hacer y todo este proceso tiene, o sea, entendemos, uno de los elementos básicos en la plataforma es la difusión, la información y la sensibilización, ¿no? Como herramienta de empoderamiento. No nos interesa el trabajo técnico es necesario, pero en realidad es la excusa para ese trabajo de formación y de exigencia. Por ejemplo, se me ocurre, estuvimos participando de una manera muy estrecha con el 15M para rato. Quizás es el ejemplo de decir, se visibiliza, se pone nombre y apellidos, se plantean quién tiene responsabilidades, quiénes son culpables, pero luego, claro, lógicamente está el tema de cómo funciona la justicia, cómo se va a penalizar eso, hasta dónde va a llegar. Pero sí es importante el proceso de ver, como yo decía antes, que la ciudadanía también tenga claro quién es o en qué personas, qué instituciones tienen la responsabilidad. Con las mociones que sí se han aprobado, lógicamente la plataforma no tenemos la posibilidad de presentar una moción. En los ayuntamientos, tal y como está articulado ahora, tuvimos que contar con apoyos dentro de las corporaciones municipales, apoyos relacionados con determinadas personas que pertenecían a determinados partidos que sí apoyaban esa moción. Y a partir de ahí sí la llevaron con la intervención de la plataforma en el propio pleno, pero sí llevaron esa moción porque podían, la plataforma no. Es decir, vamos buscando las estrategias en cada caso y luego a veces transferimos otra serie de cosas. Pero bueno, eso ya se va articulando, dependiendo también de cada situación. Ahí está claro que tendrías que plantear casi la misma estrategia. A ver, en principio un nodo también cuenta con un primer apoyo formativo. Por ejemplo, un nodo que se creó en Galicia, que fue uno de los últimos, contó con un grupo de Barcelona que se desplazó hasta Galicia y tuvieron un curso intensivo un fin de semana de formación más técnica, de formación un poco en cuanto a estrategia, para empezar. A partir de ahí sí, se va articulando dependiendo de cada zona y de las necesidades, que siempre con esa coordinación que, ojo, he dicho estatal, que son 18 nodos, pero también es internacional. Estamos en una red internacional. Están 11 países de Europa y del norte de África también involucrados en este proceso. Y ahí también tenemos un apoyo muy importante, porque además contamos con información muy importante a nivel global. Yo, bueno, a lo mejor va a ser un poco complicada, pero bueno, no sé si me vais a poder responder o no. Pongámonos, si estoy aquí, claro, es una de ellas. Pongámonos en un escenario más o menos positivo en el que algunos
no sé, algún partido se presenta a las próximas elecciones e incluye esto en su programa y luego lo cumple, ¿no? Bueno, porque para dejar de pagar la deuda nacional lo tiene que hacer el gobierno, no tenemos otra opción. Nosotros podemos hacer presión toda la que podamos desde abajo, incluso nos podemos presentar a las elecciones, pero bueno, básicamente si no estás en el gobierno no puedes dejar de pagar la deuda nacional. Supongamos que se llegara a ese punto y hubiera un gobierno que se negase a pagar una parte de esa deuda. ¿Qué puede suponer eso para el Estado, para el país? En lo que, porque claro, ese dinero se lo debes a alguien y se va a enfadar. Por ejemplo, en Latinoamérica se han hecho muy amigos unos de otros y eso les ha permitido de alguna manera pues dejar de pagar alguna parte, ¿no? Pero en el caso español y donde estamos, pues... Este es un tema súper interesante, me alegro de las preguntas. Pero, a ver, yo aquí veo, me surgen dos ideas. La primera idea es que la auditoría que defendemos es una auditoría de la deuda ciudadana. O lo hace la ciudadanía o no es la auditoría que nosotras queremos. Me refiero a que si un partido político quiere hacer una auditoría de la deuda, y ha habido algunos partidos políticos que lo han mencionado, me parece muy bien, pero hay muchas formas de hacer una auditoría, ¿no? En otros países lo que ha habido son dos procesos paralelos, uno de los movimientos sociales y una comisión institucional parlamentaria que ha hecho ese proceso. Dependiendo de cómo eran las circunstancias del país, ha habido buena relación en los dos movimientos y se han potenciado mutuamente. Este tema es uno de los primeros que hablamos cuando empezamos a hablar en el principio de los tiempos sobre la posibilidad de hacer una plataforma de la auditoría y veíamos muy claro que de momento aquí en España queremos una auditoría del 100% ciudadana, ¿no? Entonces, eso en cuanto a metodología es importante porque lo importante de la auditoría ciudadana es que la gente se empodere, es una herramienta de empoderamiento. La auditoría es un medio para conseguir un fin, que es un fin estratégico de cambio de sistema a través de entender primero todo el sistema y de a partir de identificar las cosas que queremos cambiar y dar esa alternativa. Y no pagar la deuda ilegítima es una manera de quitarte una losa sin la cual no podrías hacer todo ese cambio. Pero es una cosa más, si no cambiamos nada más, esto se va a reproducir, ¿no? Luego ya el otro tema que es súper interesante, que son cuáles son las consecuencias de no pagamos. Ya conseguimos un movimiento de la leche, lo auditamos todo, estamos todos súper ocasionados. Hay una hecatombe, cambia el gobierno, cambia todo y el gobierno coge nuestro informe de la auditoría y dice, es verdad, no vamos a pagar nada de la deuda porque hemos encontrado que es toda ilegítima porque es una herramienta de sometimiento de la población. ¿Cuál es la consecuencia de no pagar? Hay consecuencias, por supuesto que habrá consecuencias. Pero es que estamos en una crisis muy chunga. O sea, las consecuencias ya las tenemos. Las consecuencias las hay, ¿no? O sea, y la cuestión es quién asume esas consecuencias. Cuando no pagas una deuda, la consecuencia la paga aquel que no recibe el reembolso, que ha sido el inversor. Ha habido casos en la historia en los que ha habido no pagos de deuda. En 1957, creo que fue el año, el Acuerdo de Londres hizo que Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, no pagara la gran deuda que tenía acumulada ya del Tratado de Versalles y después de las sanciones de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, a todos los países que había machacado durante la Segunda Guerra Mundial y la Primera, ¿no? Y Grecia, casualmente, le condonó la deuda. Además, esa condonación fue la leche, porque condonaron deuda pública y deuda privada. Y además, la parte que se pagaba, ese pago tenía que ser un porcentaje de los ingresos que obtenían por las exportaciones, de tal manera que no se ahogara la economía. ¿Pasó algo? ¿Se cayó el mundo? No. O sea, esto lo digo también porque parece que
hemos entrado en pánico, es como si hubiéramos, antropológicamente esto es muy interesante el tema de la deuda, ¿no? Parece que hemos pasado de temer a Dios, de temer al señor feudal, a temer a los mercados financieros y al Fondo Monetario Internacional, que es como casi que el Vaticano, ¿no? O sea, a ver, no, hay que desmitificar todo eso, no pasa nada, los mercados financieros no son más que personas que tienen mucho dinero y que interactúan normalmente en espacios virtuales para conseguir más dinero. Entonces, si esa gente pierde dinero, lo siento. Claro. O sea, pues claro. Ahora bien, tenemos que ser conscientes de cómo son las cosas, ¿no? O sea, si no pagamos la deuda, es muy probable que no podamos acceder, o es un riesgo que corremos, aunque a lo mejor no, que luego un riesgo es que no podamos acceder a mercados financieros internacionales. ¿Cuál es el problema de no acceder a mercados financieros internacionales? Que el Estado no puede emitir títulos de deuda pública para conseguir dinero. Claro, pero es que a lo mejor el problema que nos tenemos que plantear es por qué el Estado tiene que endeudarse para conseguir dinero. Porque, o sea, a lo mejor eso implica que lo que tenemos que hacer es una reforma del sistema tributario de tal manera que la principal fuente de ingresos del Estado sean los impuestos. O sea, en la auditoría, aparte de analizar la parte de los gastos ilegítimos, también estamos endeudados por la parte que no hemos ingresado, ¿no? Por una política fiscal que no ha gravado a las rentas del capital y a las grandes fortunas. Entonces, no podemos plantear, ya en el caso de no hacer efectivo el no pago de la deuda, tenemos que plantear todas las alternativas. Tenemos que plantear una banca pública, porque de momento es el sistema financiero de trasladar los ahorros a actividades productivas de inversión, pues en sí mismo no tiene por qué ser algo negativo. El problema es que es objeto de lucro y que está totalmente desvirtuado. Pues a lo mejor lo que tenemos que plantear es una banca pública con control ciudadano, ¿no? Ahí. Nada, pero era en lo mismo, nada más. Hablando de las consecuencias, muy probablemente, yo no entiendo mucho de economía, pero salir del euro iría casi detrás probablemente de negarse a pagar la deuda con Alemania y Francia. Es un tema que lo queremos tratar aquí un día, porque ya hemos hablado de ello. No sé si podéis decir algo sobre esto, ¿no? Realmente es un proceso, ahora mismo estamos en ese proceso de análisis de lo que supone salir o no del euro, de lo que supone positivo, de lo que supone negativo, de lo que supone en cuanto a posibilidades de... Todavía no tenemos, estamos en ese proceso de debate. Sí. En cualquier caso, la relación entre salir del euro y la deuda, o sea, en caso de que queramos salir del euro, no pagar la deuda ilegítima es fundamental, porque si nos salimos del euro, o sea, y recobramos la peseta, va a haber una devaluación de la hostia y entonces esa deuda sí que es impagable. O sea, eso sí que va de la mano. O sea, yo entiendo que la salida del euro es una cuestión compleja que tiene también mucho que ver con la soberanía, ¿no? Que también está relacionado con la deuda. No tenemos una posición definida en la auditoría al respecto, pero es un tema interesante. Bueno, yo en principio, como salvedad, daros la enhorabuena porque lo habéis explicado muy bien, ¿eh? Porque a mí me han venido no brotes verdes, ya me habéis dado luces para verlos. Y hablando de socializar la deuda, también tenían que haber socializado las ganancias. Y esa deuda no la debemos nosotros, y no es que no la debemos solo, es que nos deben mucho para lo social, que están lapidando y han lapidado todo lo social.
Incluso, me repito, pero vosotras no lo sabéis, incluso a los desheredados, a los que no tienen nada, que ya son muchos en España, en esta ciudad de Valladolid, por pedir para comer y dar de comer a sus hijos, les multan con 60 euros de multa. Que ya solo eso ya es tiránico. De verdad que como se está poniendo el asunto, tenemos que ser en Valladolid, en Madrid, en Barcelona y en Bilbao y en Sevilla como Fuente Ovejuna. Todos a una. Son tiranos. No tienen conciencia. Ya no tienen ni ideal. Porque ha habido derechas, ha habido izquierdas, moderadas, tal y cual. Porque íbamos a Europa y en Europa sabíamos que había progresistas, había conservadores, pero es que aquí ya no son ni esto, son tiranos, ladrones y chorizos, y además no son gratos para este país, y encima, para más INRI, llevan la banderita en la pulsera española, no son gratos, esos hay que desahuciarles, hay que embargarles lo que han robado y lo que tienen, porque si tienen mucho es porque lo han robado también, han robado el sudor del trabajo, eso es lo que han hecho. Así que dice aquí alguno que no entendemos de economía. Mi abuela, sin saber leer ni escribir, sabía de economía y sabía lo que era justicia cuando le hacían una injusticia. O sea que sabemos de todo, y con vuestra presencia y vuestra charla sabemos mucho más. Ahora pintamos mucho todos, somos todos pintores. Bueno, tenemos a Alan también de ponente. Vamos a ver otra pregunta. ¿Pensad alguna, si vamos a ir cerrando, o dejamos que nos iluminen las estrellas y los ponentes? Tenemos otra por ahí. Sergio, otras dos. Cerramos 5, por ejemplo. Vale. 1, 2, 3, 4 y la última pregunta. Y otra por ahí. Vale, pues ya estamos completos. Ya los puedo guardar, ¿no? Sí, ya puedes guardar. Yo el problema que veo, volviendo un poco al ámbito municipal, es que hay escándalos realmente de corrupción y hay escándalos de gasto o de malgasto público que en esta ciudad son bastante significativos. Por ejemplo, se me ocurre el tema de la cúpula del milenio, 14 millones de euros, en fin, el tema de los toros, 180.000, se están cerrando también por ahí pues, la Escuela de la Música, etcétera, etcétera. Hay recortes en teatros, etcétera. Como apunte, solo por deuda de las grandes inauguraciones preelectorales aquí en Valladolid fueron 73 millones de euros, me parece que fueron, y estamos pagando al año en torno a 23 millones de euros de intereses de deuda y deuda. Esto se sabe, ¿vale? O sea, esto no hace falta tampoco investigarlo porque se sabe. También se sabe, pues por ejemplo, el tema de la retasa de basuras, una tasa que ya estaba incluida en el IBI en el año 86, me parece, bueno, no sé cuándo, pero vamos, han vuelto a meter la tasa, otros 8 millones de euros que no son para otra cosa sino para pagar esta deuda también que en fin, al final recaudar para pagar deuda. Se sabe también, pues chanchullos como el que hay con la Fundación de Ciegos, con tasaciones dobles, una de 4 millones de euros y una de 12 sobre el mismo terreno, etcétera, etcétera. Está el tema de los 600.000 euros de la catedral, en fin, son muchas cosas que realmente se sabe. El problema es, una vez que se sabe, hay mucha gente que no lo sabe, pero bueno, que son datos, digamos, públicos. Una vez que se saben todos esos datos, ¿cómo actuar? Porque al final aparece a lo mejor en una página de periódico ahí perdida y queda en eso. Entonces, no sé, habéis respondido quizá en parte antes sobre esta pregunta, pero no sé qué tipo de acciones tomáis en cuanto a esto. Y luego, por otra parte, preguntaros si tenéis colaboraciones ciudadanas a nivel de que os pasen datos sobre sobre ciertas cosas que a lo mejor no son públicas. Pongo el ejemplo aquí en Valladolid, cuando se han hecho declaraciones de concejales o de la Diputación de bienes personales, pues a lo mejor
y nos dice que pues tiene un chalet en Puente Berrocal o tiene un coche Audi tal con tal matrícula. En fin, este tipo de cosas también nos pasa aquí en Valladolid. No sé si vosotras tenéis este tipo de historias. Bueno, estamos comentando que eres un filón, ya eres vamos, nodo en Valladolid. Fichao. Tienes fichao. Tienes muchísima información. El kit de la cuestión está en el se sabe. Vamos a ver. Cuando tenemos información y tenemos los datos, realmente tenemos esos datos que nos facilitan directamente además, o que están además publicados, han sido públicos, se han publicado a través de medios de comunicación, o bueno. En principio, estos datos, el primer paso es darlos a conocer de manera generalizada, porque lo que estamos hablando aquí es realmente de cambiar un poco las relaciones de poder. Estamos masa sensibilizada, masa que tenga muchísima información al respecto y que sí promueva ese cambio y sí pueda ejercer una presión para que la corporación municipal tenga, ya no es que decida, es que tenga que tomar cartas en el asunto y decidir con respecto a esa presión. Pero en principio si se sabe, tiene que ser un efecto multiplicador, no puede ser mi círculo, la gente más sensibilizada o la gente que realmente no, tiene que haber una campaña de difusión, tiene que ser algo realmente con una estrategia y un trabajo más de fondo para llegar a cuanta más gente mejor, porque son quienes al final podemos presionar. No sé si quieres añadir algo con respecto a la segunda pregunta o la... Conseguir información, pero nosotros en Madrid la experiencia que tenemos es se ha generado un grupo de trabajo para auditar la sanidad en la Comunidad de Madrid. Entonces, claro, ese grupo está formado por gente que trabaja en la sanidad. Entonces es peña que es que en su día a día dice, mira, es que yo trabajo en rayos en este hospital y yo sé que ahora tenemos menos trabajo porque le han concedido esta función a la empresa que sabemos quién es, ¿no? O sea, nos movemos más, por lo menos bajo mi experiencia, nos movemos más en ese ámbito. Sí. Y luego, o sea, yo entiendo que es, además del trabajo de recopilar la información y de difusión, es importante saber luego qué haces con eso, ¿no? ¿Qué acción? Pasar a la acción, porque si no es muy frustrante. O sea, ahí las opciones son múltiples y es que eso hay que decidirlo entre el propio nodo. O sea, las experiencias previas que tenemos en la auditoría, lo más concreto yo creo que es lo de Badalona, que ha hecho, bueno, Alco y todas estas, que han hecho pues eso, la solicitud en el municipio, además es sobre algo súper concreto, que son los intereses, o sea, sí, o sea, las líneas de créditos que se dieron para el pago de proveedores a los ayuntamientos iban a través de entidades de crédito que obtenían ese dinero al 1% del Banco Central Europeo y luego lo concedían a los ayuntamientos al 5%. Entonces ese diferencial lo declaran ilegítimo. Claro, es algo súper concreto. Para estos otros casos, pues es que se pueden hacer desde emprender acciones judiciales a hacer solicitudes en el ayuntamiento con lo que se pueda, a hacer presión ciudadana. Eso ya a lo mejor en Valladolid tenéis que ir abriendo camino para que también otros nodos puedan ir aprendiendo nuevas estrategias. Bueno, seguimos. No habíamos dicho que quien preguntaba se apuntaba automáticamente al nodo. Es broma, es broma. Otra preguntita, ¿quién está? Entonces, hay una que era casi lo mismo. Tenemos una de regalo, una bonus. Vamos a seguir con la siguiente. Muchas gracias. Bueno, pues la pregunta que yo tenía sobre el tema que estamos ahora mismo hablando, todo más o menos lo estáis enfocando a lo legislativo, es decir, llevar las auditorías y toda la información al ayuntamiento y que haya una moción por parte que esté apoyada por las personas que estén dentro del ayuntamiento. Creo que todos los que estamos aquí presentes más o menos sabemos cómo funciona lo legislativo, cómo funciona y cómo podría acabar la situación. Mi pregunta es, con toda la información que se pueda recopilar de parte del nodo, ¿se puede prever alguna actuación en el ámbito judicial? Es decir, con toda esa información, sabiendo que es verdad, sabiendo que esa deuda no es legítima, ¿se podría llevar a un juzgado a que lo instruya un juez y saber si eso, que hay una resolución judicial que diga esto no se paga porque es una deuda legítima? A ver, yo creo que esto me da pie a explicar un tema que tenemos también muy trabajado en la plataforma y es la diferencia entre legalidad e ilegitimidad.
en el proceso de auditoría te puedes encontrar situaciones ilegales, ¿no? Corrupción, ¿no? Procesos de adjudicación de concursos que no hayan seguido el procedimiento habitual o reglamentado. Es que a nivel local, casos así. Eso, en el momento que es ilegal, se puede denunciar, se debe denunciar. Pero luego hay otros casos que son legales, pero no son justos y son ilegítimos, ¿no? Para eso, esos casos son más complicados. Esos casos, por ejemplo, el tema de los intereses es un caso, es algo legal, pero es injusto, es ilegítimo. Para esos casos es necesario acción ciudadana y presión ciudadana para que algo legal pero injusto se convierta de alguna manera en ilegal. Y precisamente ha sido una de las acciones que se han llevado a cabo, ¿no? Es interesante, ¿no? Entonces, respondiendo directamente a tu pregunta, claro, en el momento que encuentras algo ilegal es denunciable. Y como plataforma ciudadana, pues hay que hacerlo. Y luego están todos los casos que son ilegítimos y que hay que apoyar desde otros frentes y a lo mejor encontrar otras estrategias.